Desarrollo embriológico del esqueleto. Se desarrolla a partir del mesodermo paraxial, mesodermo lateral y la cresta neural. El mesodermo paraxial forma somitas y somitomas. Las somitas se diferencian en esclerotoma y dermomiotoma. El esclerotoma origina vértebras y costillas, mientras que el dermomiotoma originará los mioblastos a partir del miotoma y la dermis a partir del dermomiotoma. Al finalizar la cuarta semana, el esclerotoma forma el mesénquima o tejido conectivo. Las células mesenquimáticas se convierten en fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Una porción de estas células proviene de la cresta neural, migran a los arcos faringios y forman los huesos y tejidos de la estructura craneofacial. El esqueleto axial se compone de cráneo, esternón, costillas y columna vertebral. El cráneo se forma a partir del mesénquima alrededor del encéfalo en desarrollo. Se compone de neurocráneo que posee una porción membranosa y una cartilaginosa o viscerocráneo. El neurocráneo membranoso, a sus lados y el techo del cráneo se desarrollan a partir de la cresta neural. La región occipital y la parte posterior de la cápsula óptica se origina del mesodermo paraxial. El mesénquima de estas dos regiones reviste el cerebro y pasa por un proceso de osificación membranosa. Cierta cantidad de estos huesos planos se caracteriza por contener espículas óseas. El neurocráneo cartilaginoso, al inicio, se forma por varios cartílagos separados. El condrocráneo precordal está formado por los que se encuentran delante del límite rostral de la notocorda, que termina a nivel de la glándula hipófisis en el centro de la silla turca y derivan de la cresta neural. El neurocráneo cartilaginoso o condocráneo cordal está formado por los cartílagos que se encuentran detrás del límite rostral de la notocorda y se originan del mesodermo paraxial. Una vez que estos cartílagos se fusionan y osifican, forman la base del cráneo. El hueso occipital está formado por el cartílago paracordal y los esclerotomas occipitales. El cuerpo del esfenoide y del etmoide se formarán por fusión de cartílagos hipoficiarios y las trabéculas craneales. Luego, a cada lado de la placa mediana aparecen otras condensaciones mesenquimáticas: el ala orbitaria, el ala temporal y la cápsula periótica. El viscerocráneo está formado por huesos de la cara y tiene su origen en los cartílagos de los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco originará en su porción dorsal el proceso maxilar, y de este derivarán el maxilar, el cigomático y el temporal. El primer arco originará en su porción ventral el proceso mandibular que contiene el cartílago de Mecke, que dará origen al cartílago inferior. El extremo dorsal del proceso mandibular originará el yunque, el estribo y el martillo. Los huesos de la cara derivan de la cresta neural. Al inicio, la cara es pequeña debido a la falta virtual de los senos paranasales y el reducido tamaño de los huesos. Al aparecer dientes y cavidades paranasales, adoptarán su rasgo humano. El esqueleto apendicular consta de la cintura pectoral
la cintura pélvica y los huesos de las extremidades. A lo largo de la quinta semana, los huesos mesenquimales se forman como condensaciones. A lo largo de la sexta semana, los moldes óseos de las extremidades se condrifican y forman moldes óseos de cartílago y alíneo. La clavícula inicia con una osificación intramembranosa y luego da lugar a cartílago de crecimiento en ambos extremos. La cintura pectoral y los huesos de las extremidades superiores aparecen antes que la cintura pélvica y miembros inferiores. El patrón de las extremidades en desarrollo sigue una secuencia próximo-distal y se regula por los Hooks. La osificación comienza en los huesos largos durante la octava semana de desarrollo embrionario y en un principio comienza en la diáfisis de los huesos. En la 12ª semana aparecen centros de osificación primaria en casi todos los huesos de las extremidades. La clavícula se osifica antes que los demás huesos. Los fémures son los siguientes en osificarse. El centro de osificación primaria indica la transcripción cartilaginosa de un hueso largo. Casi todos los centros están presentes durante el nacimiento. La parte del hueso que se osifica a partir de un centro primario se llama diáfisis. Los huesos de la rodilla son los primeros en formar centros de osificación primaria. Los centros secundarios del fémur y la tibia suelen estar presentes al nacer. Sin embargo, la mayor parte de estos aparecen luego del nacimiento. La parte del hueso osificado a partir de un centro secundario se denomina epífisis. El hueso de la diáfisis no se fusiona con el de la epífisis hasta que haya alcanzado su longitud adulta. Durante el crecimiento óseo surge la placa de cartílago epifisiaria situada entre la epífisis y la diáfisis.